Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. No nos podemos cansar de predicar sobre las buenas nuevas de salvación. Cristo está a las puertas. Por tanto, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo sobre ese gran acontecimiento. La pregunta es, ¿estás preparándote o ya estás listo? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. El tema que trataré en este instante y en este momento tiene que ver con el reconocimiento y agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Por tanto, es de entender que el término reconocimiento tiene que ver con valorar, apreciar, tiene que ver con admitir y agradecer. Acción de gracias y reconocimiento de la obra, misericordia, amor y maravillas que Dios hace día tras día con la humanidad, con la Iglesia de Jesucristo, contigo y conmigo. Para hablar sobre el reconocimiento y acción de gracias a nuestro Dios, es bueno comenzar hablando qué se dio y qué sucedió con aquellos hombres que realmente agradecían a Dios. Es a través de los altares. ¿Qué es un altar? Un altar sencillamente era primero señal de la presencia de Dios, donde Él se manifestaba. Allí había un reconocimiento de parte de hombres consagrados a Dios con una manifestación de altar, en acción de gracias, en acción de reconciliación y en acción de agradecimiento como tal. Por tanto, el primer personaje en la Biblia que manifiesta gratitud a Dios es Noé. La historia nos dice que Noé tenía 601 años cuando la tierra hubo el fin del diluvio, donde nos está diciendo cuando dice que entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Y luego le dice, saca también a todos los animales para que vayan por toda la tierra y tengan crías y se extiendan por todo el mundo. Dice que luego Noé construyó frente a esta manifestación de Dios, dándole indicaciones, donde dice de que Noé construyó un altar al Señor, tomando, dicen las escrituras, que ese altar lo construyó en honor a Dios. Y dice de que tomó animales y aves puros de toda clase y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando el Señor le llega este olor tan agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven han pensado solo en hacer el mal. Y dice el Señor, el hombre solo piensa en hacer el mal. Desde joven. Dice, y tampoco volveré a castigar o a destruir a todos los animales como lo hice esta vez, dice el Señor. Luego, mientras, dice el Señor, le dice a Noé, mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, invierno y verano, y días con sus noches. Le dijo también Dios a Noé, mi alianza con ustedes no cambiará. Y le especifica, no volveré a destruir a los hombres y a los animales con un diluvio.
y le dice, ya no volverá a haber otro diluvio. Fue muy claro el Señor cuando le da estas indicaciones a Noé. Y fuera de eso le dice, he puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal, dice, de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, donde no habrá ningún otro diluvio que los destruya. Esa fue la indicación tan clara que Dios le da a Noé. ¿Cuál era el propósito principal del altar? El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación de pacto del pueblo de Israel con Dios mismo. Por eso en Éxodo capítulo 20, el versículo 24, en la versión Dios habla hoy, dice, donde Dios le dice a Noé, háganme un altar de tierra. Perdón, le dice a Moisés, háganme un altar de tierra y ofrézcanme en él los animales de sus rebaños y ganados como holocausto y sacrificios de reconciliación. Y luego le dice, yo vendré y los bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. ¿Ve? ¿Qué tan claro? Pero no solamente podemos hablar de Noé, también es importante que luego en el orden secular aparece Abraham, donde Dios le dijo, deja la tierra, dice, deja la tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Y luego le está diciendo, para que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Obedeció a Abraham? Sí. Dice, y le dice el Señor, le da promesas y le dice, con todos tus descendientes voy a formar una gran nación. Y luego le dice, voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás una bendición para otros. Hoy el Señor también te dice, serás de bendición para otros, serás luz en medio de ¿qué? En medio de las tinieblas, dice el Señor. Dice el Señor, le dice a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Dice que Abraham obedeció y salió de su tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de Ur de los caldeos. Y en Siquem, allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra te la voy a dar a tus descendientes. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Entonces dice que Abraham construyó un altar en honor del Señor, un altar en acción de gracias, porque se le apareció en ese lugar llamado Siquem. Dice que cuando Abraham creyó todas las promesas de Dios, dice que el Señor lo aceptó como justo. Y es allí donde Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Luego Abraham pasó a la región de Betel y allí construyó otro altar al Señor. Y dice que invocó el nombre de nuestro Dios. También de Abraham sabemos que su hijo fue Isaac. Y dice que Dios se le apareció a Isaac en la tierra en Beerseba. Y Isaac construyó un altar al Señor e invocó su nombre. ¿Ve? Tenemos también a Moisés. La Biblia nos está diciendo que Moisés construyó muchos altares en acción de gracia al acompañamiento y a la manifestación que Dios hizo con él y para el pueblo de Israel.
Uno de los altares dice que cuando Josué derrotó a los amalecitas a filo de espada, que cuando Moisés levantaba su mano, el pueblo de Israel triunfaba, pero cuando bajaba su mano, el pueblo de Israel era derrotado por los amalecitas. Pero Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, y a causa de esta bendición, de este triunfo, dice que Moisés construyó un altar y le puso por nombre la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con los amalecitas de una generación a otra. ¿En qué parte está registrado? Está registrado ahí en Éxodo capítulo 17, los versículos del 13 al 15. Y es cuando Moisés dice: Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro estandarte, Jehová es quien brilla desde lejos. Qué interesante, ¿verdad? Luego tenemos en el orden bíblico, tenemos que otra persona que también le rindió culto, altar en acción de gracias a Jehová fue Gedeón. Dice que Jehová construyó a primera instancia, dice que construyó allí en Ofra altar en honor al Señor y lo llamó El Señor es la paz. ¿Por qué? Porque dice que este altar, dice que todavía está ese altar en Ofra, pero a primera instancia le hace una ofrenda a Jehová, donde el Señor le dice a Jehová: no tengas miedo, varón esforzado y valiente, porque ellos eran totalmente acorralados por los amalecitas. Y dice la Biblia que Gedeón en acción de gracia también le construye un altar a Jehová porque se le había aparecido. Y cuando a primera instancia lo que construye es, le ofrece ofrenda, pero cuando se da cuenta que es Dios quien se le aparece, es ahí donde le levanta un altar. Cuando Gedeón se da cuenta que fue Dios el que se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente, no temas, es cuando dice la Biblia que tuvo temor, pero dice que el ángel de Jehová se le aparece y le da ánimos y le dice que no tema. Entonces no solamente levantó altar a Jehová, sino que destruyó los altares que su padre le tenía a el dios Baal. Otro personaje es David. Pero miremos que aquí el propósito de la construcción del altar al Señor de parte de David, en este caso, más que es en acción de gracias, aquí sencillamente le ofrece sacrificio y holocausto al Señor en pro de una reconciliación, pidiendo perdón al pueblo de Israel, que vino una plaga debido a el censo que David hizo al pueblo de Israel sin la autorización de Dios. Este altar era pidiendo perdón y reconciliación. Dios acata, recibe ese altar en petición a un perdón. Dios está para perdonarnos, amigos, hermanos y ministros. Dios está para levantarnos. Dios está para sanarnos. Dios está siempre Dios dispuesto a una reconciliación. ¿Qué es lo que está necesitando? Que tú y yo realmente nos acerquemos con un corazón totalmente agradecido o con un corazón arrepentido de nuestros actos de pecado. Eso es lo que Dios está esperando. También vemos el caso de Elías. Elías, más que el altar que levantó, dice que Elías repara el altar del Señor que estaba derrumbado. Lo vemos registrado ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 30. Dice que tomó Elías 12 piedras en representación de las tribus de Israel.
y toma también elementos como leña, toma también elementos como un becerro y construye con estos elementos un altar al Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se reconciliara con el verdadero Dios. También nos habla de Josué. ¿Qué nos dice de Josué? Dice la Biblia que Josué, en sentido figurado, en el lugar de consagración, dice que en sentido figurado, Josué levanta también un altar al Señor por haberle dado la victoria sobre los enemigos. Y el pueblo de Israel en ese altar ofrece holocausto en acción de gracias porque Dios los libró de los enemigos y tomaron la ciudad de Jai en propiedad. Y ofrecieron también holocausto en el altar que Josué construyó. Allí el pueblo de Israel también lo hizo. ¿Ve? Pero hablando ya, esto es en cuanto al Nuevo Testamento. Ahora bien, hablando en cuanto al Nuevo Testamento, el altar en sentido figurado es el lugar de reconciliación, y más que el lugar de reconciliación, es el lugar de consagración. Y ese lugar de consagración, cuando dice la Biblia, por tanto, hermanos, dice ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 1, cuando dice, por tanto, hermanos míos, dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, les ruego por la misericordia de Dios que te presentéis vosotros mismos, dice, como ofrenda viva, como ofrenda santa y agradable a nuestro Dios, al verdadero Dios. De esta manera se hace un culto racional. Es el tiempo de ofrecer sacrificios a Jehová, y ese sacrificio es ¿cuál? Presentándonos como una ofrenda viva, como una ofrenda santa, como una ofrenda agradable a nuestro Dios. No hay otra forma, hermanos, amigos, porque esa ofrenda es nuestro corazón arrepentido. Como dije en otro estudio, no es lo mismo pecado, que es una obra, es un acto, a estado de pecado. El Señor nos está mostrando en la palabra cómo ofrecer en la dispensación de la gracia, ofrecer un sacrificio, un altar a nuestro Dios. Y ese lugar de altar es ¿qué? Es nuestro corazón arrepentido. Es un corazón consagrado, santificado y dedicado solamente a nuestro Dios. Esa es la tarea, esa es la recomendación que nos da la palabra para nosotros hoy. En Filipenses capítulo 4, el versículo 18 dice, lo que me enviaron, dice el apóstol Pablo a los de Filipo, dice, lo que me enviaron fue como una ofrenda que Dios recibe con agrado y alabanzas a nuestro Dios. Dios recibe esa ofrenda, una ofrenda que con un perfume agradable, con un perfume acogedor, y en nuestro corazón limpio, en nuestro corazón totalmente consagrado a nuestro Dios. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que realmente tienes en tu corazón, y es gratitud a nuestro Dios, compartiendo quién es Jesucristo. No hay otro medio para la salvación sino a través del único que pagó con precio de sangre, con sacrificio, entregó su vida por ti y por mí, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Esa es la recomendación, amigos, hermanos y ministros. Y por último dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5, cuando dice, de esta manera Dios hará de ustedes como de piedra viva,
un templo espiritual, un sacerdocio santo. Nos habla de un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo se ofrezca sacrificios espirituales agradables a nuestro Dios. Y el mayor sacrificio es entregar lo que a Cristo le pertenece, que es nuestra vida. Una vida que no fue comprada con dinero, ni con riquezas en este mundo, porque eso no sería lo recomendable, ni siquiera se alcanzaría a pagar la salvación ni con todas las riquezas de este mundo, solamente con la vida en sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. Amigos, hermanos y ministros, es hora de estar preparándonos. No nos podemos cansar de anunciar: Cristo está a las puertas. Las señales que estamos viendo son señales, y valga la redundancia, de la segunda venida. Pero dice la palabra que Él viene en paz, con paz. Pero antes de esa segunda venida viene el que Él arrebata a su pueblo, arrebata a su iglesia para derramar su ira sobre aquellos que no han querido obedecer, sobre aquellos que han hecho caso omiso a la invitación de una salvación gratuita, de una salvación voluntaria, de un ofrecimiento de salvación que solamente está en Jesús. Acércate a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gratitud por nuestra protección, gratitud a nuestro Dios por enviarnos un medio para llegar nuevamente a Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Acércate ahora que puedes hallarle, llamarle en tanto que está cercano, dice la palabra. Amén. Bendiciones, bendiciones.